Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 90. Noviembre es el último mes del otoño, y, literalmente desde el primer día, el clima empezó a anunciar sutilmente la llegada del invierno, aunque nadie había visto el otoño en toda su magnitud. En resumen, la alta humedad prometía persistir hasta el final, hasta la primera helada, hasta la primera nevada. Siguiendo el curso del clima, los árboles coníferos del bosque prohibido comenzaron a oscurecerse, la superficie del lago negro se volvió tenue, recordando a todos que su nombre tenía un motivo. Aunque, en mi opinión, lago de acero le quedaría mejor, pues refleja el tono del cielo nublado. Pero a pesar de estos cambios climáticos, me parece que nadie los notó realmente, y poco a poco, se sumergieron en el bullicio previo al baile. Parecía que aún faltaban casi 2 meses para este evento, sin duda raro e importante para muchos, pero al parecer, esta larga espera forzada solo animó a los estudiantes, aunque gradualmente. Durante la primera semana de noviembre, me di cuenta de que muchísimos no solo no habían invitado a nadie, sino que ni siquiera habían elegido a quién invitar. Es extraño. Para nada, si lo piensas bien, porque hay escolares por todas partes. Para muchos, la simple timidez basta para abrumar a 100 personas. En general, yo, Cedric y un par de estudiantes más que ya nos habíamos molestado en invitar a chicas al baile y habíamos obtenido su consentimiento, podemos considerarnos una especie rara, una excepción a la regla. Las chicas empezaron a reunirse en pequeños grupos con más frecuencia y a pasear por el castillo o sus alrededores en esos mismos grupos. Comenzaron a hablar de los chicos a sus espaldas con más frecuencia, a reírse entre dientes y a mirar a uno u otro chico. Antes, cuando todos estos grupos de chicas se reunían principalmente para comer en el gran comedor, durante los ratos libres entre clases o en las salas comunes, seguían estando entre los chicos de una forma u otra. Ahora, cuando estos grupos de chicas se convirtieron en pequeñas pero muy numerosas unidades independientes, reduciendo su comunicación con los chicos para poder cotillar sobre ellos a sus espaldas, empezó a parecer que había demasiadas chicas en Hogwarts en general, una sobreabundancia de algún tipo. Me libré de toda esa atención, directa o indirecta, gracias a que ya había invitado a la señorita de la Cour al baile, y ella, a su vez, había aceptado. Mi presencia parecía quedar fuera del foco de atención de las chicas, aunque, por otro lado, atraía aún más atención, pero distante, evaluativa, diría yo. La razón, por supuesto, es la misma: el consentimiento de Fleur para ir al baile conmigo. Los estudios continuaron con normalidad. Los profesores aumentaron la carga de estudio de forma gradual pero inexorable, y quizás solo el profesor Flitwick no sucumbió a estas tendencias, manteniendo el nivel de carga ligeramente superior al anterior, pero sin aumentarlo más. Mi rutina diaria sufrió algunos cambios, principalmente debido al acuerdo con la señorita de la Cour para practicar baile periódicamente los viernes en el salón habilitado para tal fin. Cabe mencionar, por cierto, que McGonagall logró llevar hasta allí a una veintena de Gryffindors e incluso dio una charla sobre el tema, y los chicos de las otras casas que practicaban baile ese día se convirtieron en testigos involuntarios de este breve discurso. Que os quede claro, anunció McGonagall con severidad, tras haber traído a sus alumnos de diversas edades y haber apagado la música, haciendo que todos le prestaran atención. El baile de Navidad se celebra desde la fundación misma del torneo de los Tres Magos. Naturalmente, al ver a McGonagall, todos reaccionaban por instinto: ponerse de pie, escuchar con atención, no interrumpir. Incluso yo empecé con esto, rindiendo homenaje a la serenidad de esta mujer, que dedicó prácticamente toda su vida, en todos los sentidos, a la educación de las futuras generaciones de magos. Como ya sabéis, la víspera de Navidad, nosotros, junto con los invitados, nos reuniremos en el gran salón, donde nos divertiremos como corresponde a gente de buena familia. Al percatarse de que los demás también la escuchaban, la profesora recorrió con la mirada a todos los presentes, en la que se podían leer destellos de entusiasmo. Como representantes de la escuela anfitriona, tienen la obligación de no perder la dignidad, de mostrar su mejor cara. ¿Y qué veo?, dijo McGonagall, volviéndose bruscamente hacia sus alumnos que se agolpaban en la entrada. El número de alumnos aumentó gradualmente, los rezagados los alcanzaban. Al entrar en el salón, organizado con tanto esfuerzo para ustedes, sus ensayos y su formación, una vez más no encuentro a ningún alumno de mi casa. McGonagall se volvió hacia Neville y Ginny.
Esto no se aplica a ustedes, señor Longbottom y señorita Beasley, dijo, volviéndose hacia los demás Gryffindor, mientras los alumnos de las otras casas le calentaban los oídos. Está completa y absolutamente prohibido ignorar los preparativos para el baile, porque el baile de Navidad es, por supuesto, ante todo, baile. Los Gryffindor, algunos de los cuales, al parecer, solo en ese momento comprendieron la magnitud del abismo con el que habían estado soñando últimamente, comenzaron a mostrar un resentimiento silencioso. Silencioso, pero eran muchos, así que al final se hizo evidente. En general, la imagen colectiva de un Gryffindor era la de un chico o chica travieso y apuesto que actúa primero y piensa después, y que suele ser hiperactivo. Esto no significa que todos sean así, pero, por así decirlo, la temperatura promedio en el hospital lo confirma. 3 segundos, ese fue exactamente el tiempo que tardaron los estudiantes con corbatas escarlata y doradas en guardar silencio casi al unísono. Disciplina, expresó Fleur, de pie a mi lado. Solo en presencia de McGonagall, Snape y Dumbledore. McGonagall recorrió rápidamente con la mirada a los Gryffindors que guardaban silencio, miró también a los demás, tras lo cual habló con voz importante. Los graduados de Hogwarts en general, y de la casa de Godric Gryffindor en particular, gozan del respeto de los magos de todo el mundo desde hace 10 siglos, y no permitiré que manchen este nombre en una sola noche comportándose como unos patanes maleducados y estúpidos. Fue con este discurso de la profesora McGonagall que comenzó la peregrinación de los Gryffindor al salón de baile, como bautizamos esta sala organizada exclusivamente para entrenamientos. Y, dicho sea de paso, cabe destacar que los Gryffindor, por un lado, son bastante activos e impulsivos, pero cuando la pregunta giraba en torno a la interacción con el sexo opuesto, y no en forma de entrenamiento en magia, Quidditch o reuniones para hacer bromas, sino en un baile, ahí se esfumaban toda esa imprudencia y valentía. No para todos, pero, repito, para la mayoría, fue divertido. A mediados de noviembre, incluso un poco más tarde, hacia el día 20, terminé por completo de desarrollar el sistema de arañas y el artefacto receptor de información. Calcularlo todo, rehacerlo y recrearlo en forma de amuletos, fue solo la mitad del trabajo. Resultó ser mucho más difícil simplemente calibrar los amuletos. El primer intento de recibir información de una araña fue fascinante. Menos mal que lo hice en una habitación aparte y no había testigos. He aquí la cuestión. La araña transmitió una imagen visual bastante completa usando 2 ojos sincronizados, lo que simulaba la visión binocular y permitía percibir volumen, profundidad y distancia. También transmitió sonido. Genial, sin duda. Pero cuando tomé el dispositivo de comunicación, la araña, maldita sea, siguiendo el programa, se subió al techo, y me transmitió una imagen y un sonido invertidos. Simplemente me caí al suelo. ¿Por qué? Es sencillo, pero al mismo tiempo, ignoré por completo un factor importante. La visión juega un papel fundamental en el funcionamiento del aparato vestibular. La ausencia de ciertos mecanismos en los ojos de la araña, como la rotación del globo ocular, contribuyó a un conflicto trivial entre la información visual de la araña y las sensaciones de mi propio aparato vestibular, así como con mi visión. Como resultado, me desorienté al instante y caí. Calibré este sistema durante una semana entera a partir de principios de noviembre. El segundo aspecto de la calibración forzada es trabajar con 2 y un gran número de arañas a la vez. Aquí los propios encantamientos me fueron de gran ayuda, aplicados tanto a los ojos de las arañas como a la esencia de los encantamientos proteicos. Por supuesto, también intervinieron recursos cerebrales y meditación élfica, pero como resultado de un trabajo de poco más de una semana, obtuve un mecanismo que funciona bastante bien. Su esencia es simple. Las arañas no emiten información constantemente, sino solo cuando se activan ciertos receptores sensoriales. Por ejemplo, cuando ven personas o cuando aparecen sonidos que destacan entre el ruido ambiental. Al mismo tiempo, la araña no me bombardea directamente con datos, sino que, de forma sutil, me muestra solo una parte de la información. Mi cerebro interpreta esta información mínima, transformándola en imágenes, y así puedo discernir si quiero verla u oírla o no. Funcionó con 2 arañas. Funcionó con una docena. A los 20 años, me sentía como un esquizofrénico, una mala señal, debo señalar. Tuve que modificar el sistema del artefacto receptor. Ahora mi conciencia no procesaba todo el flujo de datos, aunque escaso, pero que superaba los recursos cerebrales por cantidad, el artefacto receptor lo hacía. Y no aparecía en él una especie de análogo mágico de inteligencia artificial.
Simplemente no transmitía datos hasta que la señal de la araña se hacía lo suficientemente fuerte. Entonces el artefacto transmitía a la conciencia la misma señal extremadamente reducida, lo suficientemente informativa para que el cerebro interpretara la información en forma de asociaciones, dando una comprensión de lo que estaba sucediendo, pero no una imagen ni un sonido, y entonces decidía si miraría o no. En realidad, toda esta danza con señales parciales y completas no carecía de razón. La imagen y el sonido completo suponen una carga considerable. Experimentalmente, descubrí que el cerebro puede procesar simultáneamente datos completos de 6 arañas, pero incluso con tal cantidad me sentía algo perdido. Bueno, es decir, perdía el contacto con la realidad, por decirlo de alguna manera, y la transmisión parcial redujo la carga de forma colosal, en un orden de magnitud, y aunque no recibí ninguna imagen en mi cerebro, funcionó como una especie de conocimiento, pensamientos espontáneos en mi cabeza, y la meditación élfica y la calibración de la conciencia me permitieron distinguir con calma mis propios pensamientos, imágenes generadas por mi propio cerebro y conciencia, de la información proveniente de las arañas. El artefacto en sí acabó tomando la forma de un simple anillo de metal. Se pensó en hacer un sencillo pendiente, pero en la realidad local, tal adorno no se asociaba en absoluto con un hombre, aunque tanto el recuerdo del fragmento élfico como el del enano contenían un postulado simple. Un mago tiene derecho a usar los accesorios y parafernalia que necesite según le convenga, incluso por el culo, ¿cierto? Tal cosa, por supuesto, es demasiado radical. La primera araña fue enviada al pasillo del tercer piso. No sé por qué, pero me pareció un lugar poco popular, aunque lo suficientemente transitable como para entender el sistema. Otra más, a uno de los rincones frecuentados para hablar de información confidencial. 3 arañas, a 3 aulas secretas, casi imposibles de alcanzar, y a juzgar por lo que se oí griega o el año pasado, también es difícil encontrar allí a alguien con encantos. En general, podría ser interesante. Y 2 arañas para cada uno de los pasillos secretos cercanos, no lejos de las salas comunes de la residencia. Estas arañas estaban configuradas de forma algo diferente y transmitían imágenes asociativas de los estudiantes que pasaban, así como imágenes de lo que estaban haciendo. Por lo demás, no hubo cambios en mi vida. Seguí viviendo según lo previsto, comunicándome con los chicos, yendo a mi arbolito todos los días, que pronto prometía darme frutos para tela, aunque aún no sé qué tipo de frutos serán. Cedric entregó los galeones de los gemelos por la venta de los colgantes térmicos. El único momento en que Daphne y yo podíamos interactuar más o menos normalmente, sin molestar a los que se sentían incómodos con nuestra comunicación, era en las clases adicionales de pociones. Por cierto, el profesor Snape empezó a asignarnos más o menos la misma cantidad de clases que en las clases regulares. Ahora preparábamos casi 2 pociones a la vez, pero aún encontrábamos un momento para intercambiar algunas frases. En general, la vida seguía su curso, el bullicio en el castillo aumentaba y, en ese contexto, casi cualquier otra actividad quedaba completamente eclipsada. El club de duelos era, paradójicamente, un bastión de paz y tranquilidad. Creo que esto se debía a que allí se reunían principalmente personas tranquilas y equilibradas, y los más inquietos adoptaban el ambiente de la mayoría: paz, regularidad, práctica, duelos. Práctica de hechizos y breves pero importantes charlas impartidas por Flitwick Snape. Este último, para desgracia de todos, rara vez nos deleitaba con charlas sobre hechizos, tenía un enfoque particular de los duelos y el combate mágico, muy propenso a las lesiones. Creo que simplemente no quería que los estudiantes se lesionaran como Moody por su intemperancia juvenil, y el conocimiento de hechizos complejos y realmente peligrosos no contribuía en absoluto a la seguridad. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.